Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión, en Derecho Comercial, Títulos, Valores, hablaremos de tipos societarios, específicamente una. No sin antes, investiguemos qué sabe la gente de esto, qué tanto sabe o qué no sabe. Averiguemos, acompáñenme. ¿Qué es una sociedad comercial o mercantil? Buenas tardes, soy Alba Lucila. Una sociedad mercantil es como un grupo de personas que buscan un fin común y en este lado sería, en este aspecto sería algo económico, para buscar una ganancia para todos. Una sociedad mercantil es una asociación de personas que buscan un vínculo en común, también lograr comercializar, vender y obtener un beneficio en común. Es un grupo que comienza una actividad comercial con fin de lucro. Muy buenas tardes. Una sociedad mercantil es un grupo de personas que tienen un objetivo común, agremiarse o agruparse con el objetivo de emprender, de realizar algún tipo de empresa comercial, por ejemplo, gremio de zapatos, de costuras, textiles, etcétera. ¿Qué tipos de sociedades conoces? Las clases de sociedades mercantiles serían anónima o limitada de acuerdo a las condiciones de financiación, no sé, que se puedan dar en ese aspecto. Algunos ejemplos de tipo de sociedades es la sociedad anónima, la sociedad limitada y pues algunas otras sociedades como las benditas, creo. Hay tres tipos: limitadas, anónimas y por acciones. Existen varios tipos de sociedades, la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad comandita, son las que conozco. ¿Sabes qué significan las siglas SAS? Las SAS son sociedades anónimas simplificadas. El significado de la SAS significa sociedad anónima simplificada. Siglas significan sociedades por acciones simplificadas. SAS es la sociedad anónima simplificada, es una sigla mercantil. Como se pudieron dar cuenta, hoy hablaremos de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Y qué son estas? Este tipo de sociedades fueron creadas por la legislación colombiana a través de la ley 1258 del 2008, ¿sí? Si bien esta es una sociedad de capitales y de naturaleza comercial que puede constituirse mediante un contrato o un acto unilateral y que constará de un documento privado. Hay que tener en cuenta que este documento de constitución será el objeto de autenticación de manera previa a la inscripción del registro mercantil de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de un apoderado. A ustedes les surgirán muchas preguntas sobre este tipo de sociedades y aquí se las resolveremos todas. Hablemos primero de los requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificadas, y es que si bien para constituir este tipo de sociedades se necesita de un nombre, de un documento de identidad, del domicilio de los accionistas, ya sea de la ciudad o el municipio donde residen, una razón social o denominación de la sociedad, seguida, ojo con esto, de las palabras pues sociedad por acciones simplificadas o las letras SAS, ¿no? De igual manera necesitan un domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el ámbito, en el acto de constitución. Por otro lado, el término de duración, si este pues no llegara a ser definido, y por último, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad, cierto, comercial o civil lícita. Por otro lado, y siguiendo hablando de requisitos, recordemos que también necesitarán un capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma o términos en que estas debe pagarse. También, por último, pero no menos importante, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores, en caso de que deberá designarse cuando al menos sea un solo representante legal. Ahora hablemos una de las características o de varias características que pues caracterizan, identifican a este tipo de sociedades, ¿cierto? Por un lado tenemos la constitución y los trámites simples, y es que estas sociedades se pueden constituir de manera rápida y simple, que esto es lo que hace el favorito, o digamos que al momento de crear una sociedad lo hace la más preferencial entre los usuarios, ¿cierto? Por otro lado tenemos el número de accionistas. Si bien para poder constituirse o para poder constituir una sociedad por acciones simplificadas puede constituirla tanto una persona o varias personas, ya sean naturales o específicas. Algo excelente de este tipo de sociedades es que no dice ni un mínimo ni un máximo de societarios que se necesite para constituirse, a diferencia de, por ejemplo, de las sociedades anónimas que necesitan un mínimo de 5. Por otro lado tenemos que hay una responsabilidad limitada, y es que si bien estos tipos de sociedades tienen una responsabilidad limitada, y como así que es que solo responden, ¿cierto?, hasta por el monto de sus aportes. Esto no afecta el patrimonio personal, a no ser de que haya algún caso de fraude, pero pues eso se ve muy raramente. Finalizando nuestras características, es necesario precisar que las sociedades por acciones simplificadas, con respecto a los órganos de administración, no es necesario establecer una junta directiva, pero si la sociedad lo cree que lo necesita,
puede establecerlo, ¿cierto? Igualmente, pues el representante o la figura administrativa de este tipo de sociedades puede ser hecho o realizado por un representante legal, no hay necesidad de nada más. Y finalmente los estatutos con respecto a las sociedades pueden ser personalizables y pueden adaptarse a las necesidades de la empresa, y esto pues tiene un gran beneficio ya que puede definir aspectos de duración como la sociedad, la forma de distribución y pues entre otros. Y siguiendo nuestro maravilloso podcast del derecho, nos están llegando varias preguntas que claro que sí les responderemos aquí. Déjenme colocarme las gafas para leer sus maravillosas preguntas y todo lo que les surja de acuerdo a este tipo de sociedades. ¿Listo? Ya hablamos de las características, ya hablamos pues de la ley de que lo rigen. Recordemos que la 1258 del 2008, y conforme nos vayan llegando las preguntas nosotros se las responderemos. Hablemos de la primera pregunta, ya nos están llegando, ¿cierto? Dice, ¿la sociedad por acciones simplificada puede negociar sus acciones en bolsa? Me encantan este tipo de preguntas. Empezamos muy bien. Con respecto a esta pregunta, las acciones que emita una sociedad por acciones simplificadas, ojo, no pueden ser inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. En este momento nos acaba de llegar la segunda pregunta. Dice lo siguiente. ¿Cómo debe realizarse la suscripción del pago de capital de una sociedad por acciones simplificadas? Me encanta esta pregunta. Con respecto a la suscripción y el pago de la capital podrán hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos de las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades por acciones simplificadas. Sin embargo, en ningún caso el plazo para el pago de las acciones excederá, ojo, los 2 años. Llegando a nuestra tercera pregunta, por nuestros seguidores nos están escribiendo. La participación en el capital social determina la forma como se ejerce el control de la sociedad en una sociedad por acciones simplificadas. Me encanta. Con respecto a los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas, ojo, podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o por más accionistas, ¿cierto? Ya sea en forma directa o indirecta. En caso de establecerse, ojo con esto, estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. Nos ha llegado nuestra cuarta pregunta. Si bien aquí nos están preguntando cuándo se requiere autorización de la Superintendencia de Sociedades para la colocación de acciones en una sociedad por acciones simplificadas. Me encanta. Si bien la Superintendencia de Sociedades, ojo, autoriza las colocaciones de acciones cuando se trate de una colocación de acciones, ojo, ya sea con dividendo preferencial y sin derecho al voto, y de acciones privilegiadas en cualquier sociedad sometida a su vigilancia. También tenemos que tener en cuenta que autoriza la colocación de acciones cuando la compañía se encuentra sometida a su control sin perjuicio del tipo societario de la misma. Por lo anterior, podríamos decir que en la medida que la sociedad por acciones simplificada se encuentra sometido a la vigilancia o al control de la Superintendencia de Sociedades, requerirá de la autorización respectiva. Nos ha llegado nuestra quinta pregunta. En las sociedades por acciones en general, incluida la sociedad por acciones simplificada, ¿es obligatorio hacer reglamento de suscripción de acciones? Bueno, con respecto a esta pregunta, en todas las sociedades por acciones debe haber reglamento de colocación de acciones. Pero, el régimen de la sociedad por acciones simplificadas es mucho más flexible, y la suscripción y el pago de la capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades. Ahora, sin embargo, hay que tener en cuenta que en ningún caso pues el plazo del pago no podrá exceder a los 2 años, y de igual manera el reglamento de colocación de acciones es indispensable porque en este se establecen las condiciones de la oferta. Sexta pregunta. ¿Qué clases de acciones pueden ser creadas en una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, si bien en los estatutos que regulan la sociedad pueden consagrarse diversas clases de acciones, entre las cuales ya los mencionaré, estas serán ajustadas en los términos y las condiciones, obviamente, según las normas legales, y las cuales podemos encontrar las acciones privilegiadas, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto, las acciones con dividendo fijo anual, y por último, pero no menos importante, las acciones de pago, ¿sí? Me gustaría y nos encantaría que en el próximo capítulo le dediquemos a este tipo de acciones, que será toda una nota completa. Séptima pregunta. Nos están preguntando ¿qué son acciones de pago en una sociedad por acciones simplificadas? Aunque ya lo habíamos mencionado anteriormente, recordemos que en relación con las acciones de pago, específicamente la ley 1258 del 2008 nos dice que se incluye la posibilidad de establecer esta figura, ¿sí?, de las acciones de pago, lo cual le permitirá pues a la sociedad remunerar la actividad de los administradores o de cualquier otra persona que le preste servicios mediante la emisión de acciones de la compañía. En caso de que se utilizaren, claro, frente a las obligaciones laborales, se deberá cumplir los estrictos y precisos límites que nos da el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto?, con respecto al pago en especie. Por lo tanto, podríamos decir que las acciones
de pago son aquellas que son emitidas con el fin de honrar, ¿cierto? Obligaciones, entre ellas pues laborales, por los servicios prestados a la compañía por los administradores o de alguna otra persona en particular. Octava pregunta, y esta me ha matado, me encanta. ¿Es jurídicamente viable constituir una sociedad por acciones simplificadas en la cual solamente un determinado porcentaje de las acciones tenga derecho a voto y que el resto sean ordinarias pero sin derecho al voto? Me encanta esta pregunta. La verdad es legalmente viable pactar entre los estatutos sociales de una sociedad por acciones simplificadas una cláusula en la cual solo un determinado porcentaje de acciones, ya sea mayor o menor, independientemente de su denominación que se les haya dado, tengan el derecho al voto y pues que el resto de las mismas conformen el capital de la sociedad no tengan dicho derecho. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que si bien esas personas que tengan este derecho constituirán el 100% de las decisiones y del quórum deliberativo y que pues la mayoría decisorias pues las tomarán aquellos que tengan este derecho. Por otro lado, se le pueden atribuir determinados, digamos que determinados privilegios a aquellos que no tengan derecho al voto, como lo puede ser por ejemplo un recibo del porcentaje de utilidades, ¿sí? Pregunta número 9. Miremos aquí. En una sociedad por acciones simplificadas se requiere elaborar acciones físicas, además del libro de accionistas. Estas acciones deberían tener algún formato en especial. Me encantan las preguntas que están haciendo hoy, ¿sí? Con respecto en las sociedades por acciones, como es la sociedad por acciones simplificadas, debe llevarse el libro de accionistas y además deben expedirse títulos de las acciones. Tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Además de que las acciones no deben tener un formato especial, pero sí deben contener los requisitos del artículo, ojo, el artículo 401 del Código de Comercio y pues sin perjuicio de lo anterior, en los estatutos se podrán disponer requisitos adicionales. Número 10. ¿Qué clase de votos pueden establecerse en una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, en los estatutos de la sociedad deben consagrarse los derechos de votación que otorguen las acciones, señalando los que corresponden a cada clase de acción e indicando de manera clara y expresa sobre la atribución del voto singular o múltiple si los hubiera, solo si los hubiera. Pregunta número 11. ¿Qué se entiende por voto múltiple en una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, en el régimen societario colombiano, que fue la anterior de la ley 1258 del 2008, nos dice que cada acción otorga el derecho a un voto, ¿sí? En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, la ley prevé que en los estatutos sociales se puede estipular que algunas acciones tengan un derecho a más de un voto. Esto es denominado como voto múltiple, ¿sí? Lo cual significa que desde un principio los accionistas son conocedores de quién ostenta el control, el poder de decisión de la sociedad, ¿sí? En este orden de ideas podemos afirmar que el denominado del voto múltiple, como se los había nombrado, es aquel que es otorgado con el fin de que al momento de tomar decisiones su titular pueda emitir más de un voto de acuerdo a lo estipulado a los estatutos sociales. Y llegamos a la pregunta número 12. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad por acciones implicadas pueden estar radicadas en una fiducia mercantil. Bueno, sí pueden estar radicadas en una fiducia mercantil siempre y cuando en el registro de accionista de las sociedades por acciones simplificadas se identifique a la compañía fiduciaria, así como los beneficiarios del derecho del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. Pregunta número 13. ¿Quién ejerce los derechos y obligaciones en las acciones fideicomitidas? Bueno, dichos derechos y obligaciones serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del patrimonio autónomo, teniendo en cuenta para el efecto las instrucciones que en su debida oportunidad haya impactado el fideicomitente o el beneficiario según el caso. Pregunta número 14. ¿Es posible restringir la negociación de acciones de una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, tenemos que partir de la base de que las acciones que conforman el capital de una sociedad por acciones simplificadas son libremente negociables. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora bien, en los estatutos de la compañía pueden consagrarse la prohibición de negociar las acciones, sea cual sea la clase de ellas, o solo permitir la negociación de alguna de ellas, ¿cierto? De darse, ojo con esto, de darse dicha prohibición, la ley consagra que la misma no puede exceder de los 10 años, los cuales cuentan a partir de la emisión de las acciones. Por otro lado, dicho término puede ser prorrogado, claro que sí, por periodos no mayores a 10 años, siempre y cuando sea aprobado de manera unánime por los accionistas. Y por otro lado, de existir la restricción, es preciso decir que el dorso de los accionistas, si no estoy mal, tiene que estar de manera clara y expresa y se deje en constancia con el fin de que los terceros estén enterados sobre el particular, ¿cierto? En el evento de realizarse una negociación desconociendo sobre el particular que consagre los estatutos, dicha operación será ineficaz en pleno derecho. Pregunta número 15.
¿La sociedad por acciones simplificadas requiere de algún tipo de permiso especial o autorización previa a la Superintendencia de Sociedades para colocar acciones? Bueno, si bien no se requiere una autorización, salvo en los casos de colocación de acciones con dividendo preferencial que pretendan adelantar sociedades vigiladas por esta entidad, o de colocación de cualquier tipo de sociedades que proyecten llevar a cabo sociedades sometidas al control de la misma. Hablemos de la pregunta número 16. ¿La negociación de acciones de pago de industria por una sociedad de acciones simplificadas requiere autorización previa, permiso previo o aval de la Superintendencia de Sociedades o del Ministerio de Protección Social? Bueno, con respecto a esta pregunta, si bien la Superintendencia de Sociedades en ningún caso cuenta la facultad de autorizar que algún accionista negocie sus acciones de su propiedad, por otra parte, es bien sabido que las sociedades por acciones pueden emitir acciones de pago con las cuales se pueden cancelar obligaciones laborales, caso en el cual es necesario reajustarse a lo dispuesto pues a la legislación laboral respecto a los pagos en especie, puesto pues que es el hecho de pagar a un empleado por acciones constituye pues un pago en especie. Hablemos de la pregunta número 17 y penúltima. ¿Cómo se adoptan las decisiones en una sociedad por acciones simplificadas con un accionista único? Pues con respecto a esta pregunta, pues todas las acciones deben tomarlas pues el accionista único, pues con el fin de tener conocimiento de las decisiones que haya adoptado el accionista único, ¿no? Y pues las acciones mismas deben hacerse constar en un libro de actas para que lleve el efecto de la compañía. Pregunta última, número 18. ¿Sobre qué asuntos pueden versar y cómo operan los acuerdos de accionistas por una sociedad por acciones simplificadas? ¿Cuál puede ser el término de los mismos y su prórroga? Cerremos con broche de oro, ¿cierto? Los acuerdos de accionistas pueden versar sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, ¿cierto? La restricción para transferirlas, el ejercicio del derecho al voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto. Listo. Ahora, si bien los accionistas suscriptores del acuerdo deberán, ojo, indicar en el momento de depositarlo la persona que habrá de representarlos para recibir información o para suministrarla cuando éste fuera a solicitar, ¿cierto? Ahora, por otro lado, la compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse también por escrito, ojo con este término, en el término de 5 días comunes siguientes al recibido de la solicitud, y pues el término no podrá ser superior a 10 años y podrá ser prorrogado por voluntad unánime de los suscritos por periodos que no superen los 10 años. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Derecho Comercial, Títulos, Valores, todo lo relacionado a la sociedad por acciones simplificadas. Si tienen más preguntas, no olviden preguntarnos, comunicarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es la Universidad Militar Nueva Granada. Muchísimas gracias y bendiciones. Adiós.